Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Alejandro Solís, el Country Manager de Rappi para México y Costa Rica. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Gracias por tomar la entrevista. Oye, y primero saber hoy qué es Rappi en México y obviamente a escala global. Bueno, ya hoy Rappi opera en 9 países en toda Latinoamérica. Estamos celebrando que pudimos llegar a la ciudad número 100 hace unas semanas. Ya estamos llegando a 110 ciudades, más de 100,000 aliados en lo que es México. Muchos de ellos pymes, ¿no? 45,000 de ellos son pequeños negocios que han podido ver ingresos incrementales y data accionable para tomar mejores decisiones. Más de 100,000 repartidores también que se conectan activamente cada mes. Y bueno, y varios hitos más, varias verticales de negocio que hemos ido lanzando. ¿Cuáles son ellas? Es que ya tiene tiempo que no hablamos y creo que han tenido un crecimiento extraordinario. Sobre todo, y me imagino que la pandemia se convirtió en un catalizador clave y pues los vemos ya cada vez más en más negocios. Una app que te conecta un montón de cosas. ¿Cuáles son estas nuevas verticales? Sí, claro, para nosotros el objetivo es resolverle la vida a las personas a través de la tecnología y eso es un aspecto muy amplio, ¿no? Entonces, las nuevas verticales que han salido, además de restaurantes, farmacias, supermercado, licores que ya tienen tiempo, fue el banco, ¿no? Que lanzamos, en donde ya colocamos más de 700,000 tarjetas para nuestros usuarios, tarjetas de crédito. Tenemos también la vertical de Turbo, que son entregas ultra rápidas, en menos de 10 minutos, productos de conveniencia. Y luego empezamos a sacar otros productos, por ejemplo, le damos servicios de logística a los restaurantes, es un negocio más de B2B, ¿no? En donde les ofrecemos nuestra flota para que ellos puedan hacer entregas que le llamamos cargo. Claro, pero estas son entregas, digamos, desde el punto de vista de lo que necesitan de proveeduría, no al consumidor final. Sí, es por ejemplo cuando el restaurante o cualquier comercio recibe pedidos en su propia página de internet a través de ellos y a nosotros nos piden el Ah, servicio de entrega a domicilio, entonces bien. proveemos nuestra flota para hacer esas entregas, ¿no? Claro. Y en la parte de tarjetas de crédito, ¿quién origina el crédito y cómo se ha ido comportando? O sea, ¿lo originan ustedes con quién o dónde está la alianza? Sí, es una alianza con Banorte que Ajá, ya tiene un par de años. así es. Nos aliamos con pues, uno de los bancos más fuertes de México, un banco local que conoce muy bien todas las particularidades del mercado mexicano. Entonces tenemos este joint venture con ellos y las colocamos entre los dos, ¿no? Generamos una empresa entre los dos, de los cuales somos socios los dos, y con eso utilizamos todos los modelos de crédito que tiene Banorte y lo enriquecemos con comportamientos de los usuarios que nosotros vemos en Rappi. Y con eso podemos democratizar el acceso a las finanzas y poder llegar a gente que quizá antes no hubiera sido sujeta de crédito. Claro. Ahora, ¿y qué nuevas verticales ves hacia adelante? ¿Por dónde se están moviendo? Bueno, tenemos también la vertical de viajes, en donde la gente puede reservar hoteles, coches, vuelos de avión. Entonces, bueno, creo que por ahora estas son las verticales. Tenemos mucho por hacer en las que ya abrimos. Ahorita no tenemos pensado abrir nuevas verticales en el corto plazo. Es más expandir, seguir penetrando en cada una de ellas, ofreciendo que los usuarios que a lo mejor consumen en restaurantes empiecen a probar las otras verticales que ya tenemos, ¿no? Claro. Oye, y de los 9 países, ¿qué lugar ocupa México? Pues es un mercado bastante grande. México es el país principal, es el más grande en todo Rappi. También la población de México, el ingreso per cápita, pues hace que sea un mercado muy atractivo y muy fundamental para nosotros, ¿no? Entonces, nos da mucho orgullo que nos ha recibido con los brazos abiertos cada una de las ciudades en donde operamos y es el país definitivamente donde tenemos más cobertura, tanto en número de ciudades como en ciudades existentes. El número de kilómetros es el más amplio de todos, ¿no? ¿Hay alguna entidad que en donde no estén? ¿O algunas? Sí, bueno, todavía nos falta. Ahorita estamos llegando a ciudades en México que tienen hasta 100,000 Ah, habitantes. Hay ajá. algunas incluso más pequeñas, pero todavía hay muchísimas ciudades que pudiéramos seguir creciendo. Pero bueno, ya entidades a nivel de estados, ya estamos operando en todos los estados de la República. Oye, en términos de el comportamiento, digamos, pues obviamente, y decía, la pandemia se convirtió en una suerte de catalizador porque pues muchos restaurantes que a lo mejor todavía no hacían la transición, muchas personas que a lo mejor todavía no pedían, seguramente lo hicieron. ¿Qué ha ocurrido en 2022 en términos de ello? Porque obviamente ahora lo que afecta pues es la inflación y a lo mejor pues el ticket se mantiene, pero los productos disminuyen. ¿Cómo ha sido para Rappi?
Sí, como lo comentas, creemos que la pandemia vino a acelerar pues, varios procesos estructurales que ya venían pasando, ¿no? La gente pues ya no quería trasladarse, a veces o es complicado moverse en las ciudades. Entonces, en Rappi pues te ofrece una solución para que puedas quedarte en casa, para que puedas ahorrar tiempo. Conforme se fue abriendo la economía, lo que vimos es que la gente que adoptó estos hábitos pues vio que era muy atractivo poder hacer el súper desde tu casa, ¿no? Me pasaba incluso con mi propia mamá, ¿no? Que antes iba a hacer el súper y de repente se dio cuenta que no era necesario, que por los mismos precios te ahorras el transporte, te ahorras el estacionamiento y te ahorras ese tiempo que es valiosísimo para quedarte en casa, ¿no? Entonces vimos que esa adopción, conforme se reabrió la economía, la gente sigue con esos hábitos de consumo y creciendo. Y lo que mencionas, pues sí, como hay un ambiente inflacionario bien fuerte en varios países de Latinoamérica y en México también, y justamente a la hora de poder quedarte en casa, pues muchas veces ahorras dinero, ¿no? Ahorras mucho al comprar en el súper con los productos que necesitas, no necesariamente ahí cuando estás caminando por los pasillos, a veces compras más de lo que necesitas. De los restaurantes puedes escoger los mejores promociones, puedes tener varios, tenemos un producto que se llama Prime, en donde por una suscripción tienes entregas ilimitadas sin costo. Entonces, estamos siendo una herramienta para que la gente también en un ambiente inflacionario pueda ahorrar, ¿no? Y al principio hablabas de algo clave, ¿no? El habilitar a muchos pues micronegocios y negocios pequeños también para que tengan un canal pues de alguna suerte digital, ¿no? Que antes no se había hecho visible. ¿Y cómo está viendo? Porque debes tener un gran pulso, bueno, Rappi, en términos del consumo. ¿Cómo se ha visto el 2022 y particularmente en el tercer trimestre? Sí, no, definitivamente los pequeños comercios es una pieza angular, son la columna vertebral. Sin ese contenido, Rappi no es nada, ¿no? Entonces, todos esos comercios que se han venido afiliando, que ven en nosotros una venta incremental, pero también datos que les podemos dar para poder optimizar que las grandes cadenas tienen acceso a grandes equipos de marketing y los pequeños comercios, gracias a esto, les podemos estar pasando datos y activando la economía que le llamamos activar la economía de barrio que nos llena de orgullo, ¿no? Nosotros hemos visto un crecimiento constante en el consumo, también porque es un nuevo modelo de negocio, ¿no? Entonces hemos crecido a tasas del 40% anual y vemos que pues, el consumo ha continuado, pero sí vemos que los cheques promedio y que la gente está buscando ahorrar conforme se ha puesto un poco más difícil la economía, ¿no? Claro, y de cara al cierre, digamos, en términos de estos crecimientos, pues es obvio como son y como lo mencionas, un modelo de negocios nuevo, hay todavía mucho por crecer, o sea, está en una etapa bien interesante todavía del avance, por lo que mencionabas, a pesar de que pues ya están en muchas ciudades en México, todavía hay muchas por explorar. ¿Cómo se ve el ritmo de consumo hacia el cuarto trimestre? Es decir, ¿qué están proyectando? Sobre todo, digamos, en los siguientes dos trimestres, ¿no? El cierre del año y el primero, porque eso ayuda también a darnos una idea a todos los demás de cómo están viendo el consumo, a pesar de que las tasas pues, no tienen punto de comparación con los jugadores tradicionales. Claro, sí, nosotros, como mencionas, después de la pandemia, quizá vino un poquito de que se aplanaron las curvas de crecimiento. Ahorita empieza a haber una adopción fuerte conforme seguimos penetrando nuevas ciudades y ciudades existentes. Entonces te diría que viene un cuarto trimestre pues, con de crecimiento bastante sólido. Nos estamos enfocando mucho en la calidad de operación, en poder entregar cada orden de manera perfecta, que no haya de ninguna queja y si llega a haber una queja poder responder muy rápido a los usuarios. Entonces te diría que hasta ahorita no vemos un decrecimiento en las tasas de crecimiento en el cuarto trimestre. Incluso como que ya pasamos esta estabilización después de haber salido de la pandemia y sigue creciendo, ¿no? Qué interesante. Ahora, el mercado se ha vuelto mucho más competido. ¿Qué es lo que les da, digamos, sigue dando diferenciadores a ustedes que les permite mantener esta tendencia? Sí, como dices, un mercado de márgenes muy pequeños y compites por los usuarios, pero también compites por el contenido, ¿no? Por los aliados y compites por los repartidores están en multi-app y están en diferentes aplicaciones. Creemos que nosotros, la propuesta de valor que ofrecemos es el ser justamente una super app que tiene muchas verticales de negocio y al tener muchas verticales de negocio te hace varios beneficios. Primero, para el usuario, no le gusta estar teniendo muchas aplicaciones, tener que estar actualizando tu tarjeta de crédito o actualizando la aplicación, te gasta memoria en el celular. Entonces, si pudieras tener un lugar en donde te ofrece todo y confías en ello,
creemos que es una propuesta de valor muy buena. Para los repartidores, también el tener muchos servicios ayuda a que tengas una demanda constante durante el día. Si ofreciéramos, por ejemplo, solo comida, pues tendrías unos picos de demanda muy altos a la hora de la comida, una hora valle y una hora pico en la noche. Y entonces, al nosotros tener farmacia, darte el servicio de ir al cajero por dinero, tener los servicios de express o de licores, siempre hay demanda durante el día y eso siempre les ofrece una demanda constante a los repartidores, ¿no? Y entonces hay una mejor utilización de la flota. Y también para los aliados, por ejemplo, las farmacias se benefician de que tengamos otras verticales porque podemos cruzar audiencias y personas que a lo mejor consumieron en supermercado, les podemos ofrecer, oye, aquí tenemos esta farmacia por Claro. si necesitas algunas medicinas y viceversa, ¿no? Entonces hay un círculo virtuoso de economías de redes que otros competidores quizá no tienen tanta profundidad en esta multiverticalidad. Alejandro, debo hacer un corte. Te pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más porque me interesa mucho que nos cuentes cómo ha sido crecer vertiginosamente desde el punto de vista de la organización, que debe ser un reto formidable, interesante saber desde la óptica de negocios cómo ocurre eso. Minutos, esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Alejandro Solís, el Country Manager de Rappi para México y Costa Rica. Alejandro, y antes de ir al corte, te planteaba cómo ha sido gestionar un crecimiento vertiginoso con los números con crecimientos de 40%. Supongo que entre aliados, entre pues el back office, digamos, la parte corporativa, etcétera. Interesante, digamos, cómo se da esta expansión. ¿Cuál es la experiencia en un crecimiento así? Claro que sí, Rodrigo. No, ha sido algo bien retador, muy emocionante. Nos emociona justamente a todos en Rappi el poder acelerar de manera muy fuerte. Muchos años crecíamos cuando era una base más pequeña, multiplicado por 3 o por 4x cada año, ¿no? Entonces crecimos de 400%. Durante la pandemia, en un espacio de 3, 4 semanas, tuvimos que escalar las operaciones de manera muy relevante. Por ejemplo, los personal shoppers, que son todas las personas que ayudan a comprar los supermercados que la gente pide. Pasamos de 200 a 1000 personas en 3 semanas. Entonces, el poder reclutar con calidad, capacitarlos, pasarles la cultura de servicio y de pensamiento exponencial adentro de Rappi, pues fue todo un reto. Y de repartidores, ¿no? Pasamos de 12,000 a 3, 4 meses después de la pandemia a más de 60,000 y hoy en día, ya después, 2 años después de la pandemia, a más de 100,000 repartidores, ¿no? Y poderles dar una propuesta de valor en donde ellos puedan encontrar en la plataforma, pues, ingresos flexibles, autogestionables, que funcione, que si hay algún problema puedan tener una aclaración. Y todavía tenemos áreas de oportunidad, pero ha sido el enfoque, ¿no? Y del lado de los aliados también, el poderlos meter a la plataforma, que tengan una buena experiencia, sobre todo al principio, cuando es algo nuevo para ellos, pues ha sido todo un reto, ¿no? Y creo que ahí lo que nos ha funcionado como receta es siempre este pensamiento de tener gente mejor que uno mismo, ¿no? Que se dice muy fácil y es medio cliché el traer gente mejor que uno. Y en general, si tú eres su jefe, no va a funcionar, ¿no? Porque la gente no va a venir a trabajar contigo si es mejor que tú. Lo que nosotros hacemos es invertimos la pirámide de liderazgo y nos ponemos a su servicio, traemos gente mejor que uno y se vuelven nuestros jefes, ¿no? Entonces tenemos mucha humildad y el ego bajo y trabajamos mucho en eso. Creo que ha sido parte de las cosas que funcionan muy bien en Rappi. Creer esto, Simón, nuestro CEO, lo tiene mucho en las venas, que es, tenemos techos de cristal y romper estos techos de cristal y creértela de que puedes conseguir cosas muy buenas en Latinoamérica y hacer cosas muy grandes que parecen imposibles, ¿no? Entonces, ha sido parte de las cosas que nos han funcionado. Qué interesante. Oye, ¿y cuántos son actualmente, digamos, en la parte pues que se dedica a la tecnología, que se dedica al soporte administrativo? Es decir, toda la parte corporativa, ¿cuántos Rappi son? Sí, en la parte de corporativo en México tenemos alrededor de 800 colaboradores. En toda Latinoamérica, si contamos también la parte de personal shoppers, ya tenemos alrededor de 4,500 colaboradores. Qué interesante. Y es que pues esa gestión de talento es clave, sobre todo porque estás en un segmento
pues en donde es muy competido el talento, ¿no? Entonces la rotación puede ser muy alta. Alguien muy bueno en programación, pues rápidamente recibe ofertas, no diría de otras startups de alto crecimiento, pues ya ustedes no son una startup, básicamente son una empresa muy consolidada, pero globales, ¿no? Y eso pues no deja de ser un reto en términos de la retención, la cultura, etcétera, y que sigan siendo atractivos en esa materia. Ahora, pues con el nuevo escenario que estamos viviendo en este 2022, yo diría que desde mediados del 2021, o sea, una alta inflación, se empezaron a ajustar los precios de los activos, de las acciones, etcétera, las valuaciones en términos de los emprendimientos se han modificado y el apetito del capital de riesgo ha cambiado. En el caso de Rappi, con esta historia, pues ya llevan un tiempo y se han consolidado, etcétera. Digamos, están operando en punto de equilibrio y en números negros, porque eso es clave, ¿no? Habrá muchos o otra etapa anterior en donde surgieron muchos competidores, que en el afán de ganar mercado a lo mejor operas todavía por debajo del punto de equilibrio. En el caso de ustedes, ¿cómo está eso, digamos, métrica? Claro. No, sí, como lo comentas, pues ya nosotros ya llevamos 7 años en el mercado. Vivimos esta época en donde venía el crecimiento a cualquier costo, ¿no? De muchas empresas, en donde varios de los fondos de capital de riesgo habían inyectado recursos con apuestas muy agresivas y con expectativas de crecimiento muy fuertes, ¿no? Y creo que el primer detonador, como lo mencionas, creo que fue 2021, o quizá un poco antes, cuando fue la WeWork, que no logró salir a bolsa y que puso una llamada de atención quizá en todas las startups de, oigan, está bien crecer, pero necesitas ser rentable y poderle regresar el dinero que invirtieron los inversionistas, ¿no? Nosotros sí tenemos unas metas de crecimiento muy fuertes porque hay economías de escala y economías de redes que son muy relevantes. Hay pocas aplicaciones que puedan operar, por ejemplo, solo en una ciudad, ¿no? En general, las aplicaciones de entrega de última milla tienen operaciones multipaís y porque necesitas mucha escala para poder pagar el costo de los desarrolladores, para poder tener, pues sí, como escala en la operación, ¿no? Nosotros ya tenemos varios países que están en números negros, varias verticales en números negros y tenemos siempre una filosofía del 70%, que es nuestro negocio core, pues tiene que estar muy sano. Luego 20% lo utilizamos de nuestros presupuestos para inversiones nuevas y 10% para experimentos, para apuestas que pueden parecer un poco más irracionales y de ahí descubres cosas que después, las que funcionan y tienen un claro camino hacia la rentabilidad, se vuelven parte de las inversiones y luego se vuelven parte de la operación core, ¿no? Entonces, yo te diría, estamos con buen fondeo, nuestra última ronda la hicimos en un buen momento, entonces tenemos buenos recursos y tenemos ya varios países, varias verticales que están en buenos números, ¿no? Oye, ya por último, preguntarte, de este 10% de las llamaría apuestas locuaces, es decir, estos moonshot, alguien les puede llamar así, etcétera, que dices, pues es una locura. ¿Cuál están impulsando ahora o cuál sería uno de esos que debe ser bien interesante? Sí, son justamente la parte de Turbo, ¿no? Ajá. Turbo ha sido una apuesta en donde ha tenido varios retos en otros países en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Nosotros creo que se habla muy bien y hay muchas sinergias con nuestro modelo de negocio. En otros países, gente que a lo mejor ha apostado por esta vertical de hipervelocidad, si solo la haces solita es muy difícil. Si la metes en un ecosistema en donde tienes una alta utilización de la flota, en donde tienes una base de usuarios muy grande, pues ha sido una apuesta que hace unos meses podía parecer una locura y hoy en día ya se está consolidando, ¿no? Qué interesante. Pues Alejandro, un gusto platicar contigo. Igualmente, Rodrigo, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Ahí escuchamos y vimos a Alejandro Solís, el country manager de Rappi en México y Costa Rica.